Toda opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional Hola, cuando lo buenas necesites. tardes. Somos Berenice Leija y Dani Espinosa. Estamos hoy en el Colegio Comprender para nuestro cuarto episodio de Asintresis en Contexto. Hola Dania, hola a todos, muy buenas tardes. Espero estén muy bien en cualquier horario que nos hagan el favor de escucharnos. Recuerden seguirnos en redes sociales a través del Colegio Comprender, ya sea en Spotify, en YouTube o en Facebook Live. Ahí podrán encontrar los episodios para que los puedan escuchar en cualquier momento que ustedes decidan. Recuerden que este es un podcast dirigido para todos, en el que exponemos o tratamos de traducir de alguna manera sentencias relevantes para que ustedes tengan conocimiento de qué es cómo se mueve en México algunas situaciones jurídicas. Y hoy, bueno, tenemos un caso que es importante y que nos va a servir para compartirles o poner en evidencia un procedimiento que a lo mejor no es tan conocido, pero es bien importante, que es el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado. Ahorita vamos a ver más o menos de qué va eso, pero pues es importante señalar de inicio que pues el Estado es un ente, ¿no? Y como tal tiene que tener alguna responsabilidad con relación a sus actuaciones o omisiones. Este procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado es justo para eso, ¿no? Está a disposición de los gobernados para denunciar y reclamar una indemnización cuando la actividad del Estado es irregular, ¿no? Por cualquiera de sus autoridades. Entonces, pues saber que existe este procedimiento es interesante y hoy lo vamos a iniciar a partir de un caso que tuvo lugar en el año 2009, ¿Dani? Sí. Entonces, vamos a ver un poquito qué es lo que sucedió para que se den cuenta de cómo determinados hechos pueden ser imputables al Estado y cómo es que podemos llegar a una indemnización, ¿no? Justo, pues si te parece, vemos como un poquito de los hechos que sucedieron para poder llegar a este asunto, ¿no? En el año 2009, en septiembre de 2009, para ser un poco más específicos, hubo una tormenta, por decirlo así, o sea, súper fuertes lluvias, que colapsaron el túnel emisor poniente que está en el Estado de México, ¿no? Entonces colapsan el emisor poniente y una vez que sucede esto, pues toda esta agua y todo este desagüe, digamos, que justo es importante señalar que este túnel pues fue construido con la finalidad de que no se desbordaran los ríos que están alrededor de él, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Fueron tan fuertes las lluvias que colapsa como 25 metros aproximadamente del emisor y se va el agua a los ríos que están, vaya alrededor, se desbordan, ¿no? Entonces se desbordan estos ríos en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, y aproximadamente 2.500 viviendas que estaban específicamente en un fraccionamiento que se llama Valle Dorado, pues se inundan, ¿no? Se inundan todo lo que es pues muebles, evidentemente pues estas viviendas entra aguas negras, lodo, agua en general de lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Tan así que todos los vehículos que estaban pues en las calles de estos fraccionamientos pues hasta se apilaron, ¿no? Al final de la calle todos pues, uno encima de otro, o sea, todo un caos, ¿no? Incluso pues fallecen 3 personas. Entiendo una pues por un paro cardíaco, de pues, la impresión de ver pues, todo tu patrimonio, etcétera, y otras dos pues ahogadas, básicamente, ¿no? Entonces, pasa este suceso, SENA activa el plan de N3, que es este plan que tiene para los desastres, vaya, para auxiliar en los desastres, pues rescata personas en el transcurso, vaya, de la noche, a nado, en lanchas, etcétera, etcétera. Los municipios ponen pues, albergues para albergar aproximadamente 60 personas. En fin, pues estas familias pierden todo, ¿no? O sea, pierden sus casas, sus autos, etcétera. Con la ayuda de los municipios y del gobierno federal, etcétera, en ese momento, pues se dan ciertas indemnizaciones o apoyos, digamos, a estas familias, pues para reconstruir sus casas, para comida, para muebles, ropa, alimentos, perdón,
Hubo varios apoyos, o sea, distintos, digamos, indemnizaciones pequeñitas, municipales, hubo entre 20,000, 15,000, 20,000 pesos aproximadamente. Más de 15,000 pesos. Claro, bueno, también en 2009 no estamos Digo, no tan es- mal como ahorita. Pero es que no es una cantidad chiquita, ¿no? 15,000 pesos. Pero para personas que perdieron todo un Imagínate primer una piso familia una casa, de 2 hijos, 2 adultos, y ni comida, o sea, la verdad. no, y además pues, estás hablando de que perdieron pues todo el primer piso de una casa, ¿no? ¿Cuánto cuesta Exacto, nada más un refrigerador? justo. Hubo otros apoyos, justo de que el municipio, creo que también, regala un microondas y un refrigerador, me parece, una estufa eléctrica a cada vivienda, como 1,500 o algo así. O sea, sí hubo apoyo, pero pues, evidentemente dices, oye, a ver, yo ya tenía un patrimonio de mi casa en la que tenía muebles por lo bajito, que digas, ay, bueno, los más económicos o los más carísimos, no sé, pero volver a comprar lo básico cuando ni siquiera, o sea, realmente no sabemos la situación de esas familias, ¿no? Es algo que vivimos pues, en el día a día, no sabes, vaya, que vive cada quien y para qué tienes y para qué no tienes, ¿no? Pero bueno, esto sucede, te digo, si hay estas indemnizaciones por parte del gobierno federal, por parte del municipio, si hay apoyos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues es luego cuando vienen situaciones como la que vamos a platicar hoy, con el tema de responsabilidad patrimonial. Exacto, o sea, obviamente no me alcanzó con esto que me dieron. Ya no tengo un coche, pues ¿qué hago? Y bueno, entra la parte de, por decirlo así, ¿a quién le echó la culpa? ¿Qué sucedió aquí? ¿No? Porque podemos verlo como oye, fue un desastre natural. Sí, totalmente. Es algo que no puedes controlar, claro. Pero sí hubo ahí pequeños detalles porque luego entra, pues digamos, protección civil y bomberos de Tlalnepantla, que es donde está este fraccionamiento de Valle Dorado, y como otros fraccionamientos de otros municipios también que estuvieron como perjudicados, pero no tanto como este fue como Sí, ahí estaba el ojo, ¿no? sí, me acuerdo mucho cuando sucedió. Estaba en todas las noticias. Yo en lo personal tengo un par de amigos que viven en ese fraccionamiento y sí fue una cosa espantosa porque uno perdió totalmente el primer piso de su casa y me decía mi pasaporte y mi visa, ¿no? No, bueno, ay, De sí, mis hijos y de mi esposo, ¿no? Entonces, o sea, justifica es el consumo. es una cosa así como, es una cosa muy niña, ¿no? Pero a lo mejor hay quien tenía ahí, pues, sus títulos de la licenciatura, Exacto. documentos personales, O sea, nada más las de escrituras pensar, exacto, nada más de pensar en el Vallasuena, yo sé que feo comparado con todo lo que sucedió y a lo mejor soy un poco empática en eso, pero imagínate nada más de pensar, es como cuando Dios guarda y te roban tu cartera, ¿no? Que dices, está bien, llévate el dinero, pero déjame mis documentos, imagínate todo. O sea, entonces, evidentemente todo esto lleva cierto daño, digamos, fuera de tu patrimonio. se implicó a muchas familias. Exacto, o sea, fuera de tu patrimonio, que es la vivienda, etcétera, también ciertas cuestiones pues, morales, psicológicas, etcétera. Y es un poquito de lo que vamos a hablar y que encuadra en todo este tema de vaya la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Sí. Pero creo que es importante que hagamos eso justo, ¿no? ¿Qué es la responsabilidad patrimonial del Estado? ¿Cómo se da este procedimiento? ¿Cómo podemos, vaya, pues, impugnarla, por decirlo así? Para que entremos como en este caso y dar el contexto y se entienda un poquito, ¿no? Claro, pues para hablar de eso, yo creo que podemos retomar un poquito esta idea que dabas, Sonia, de que, pues, ¿a quién culpa, no? Porque evidentemente, bueno, ya estás ahí y estás viendo que tu casa se está metiendo todo el agua y que no tienes para dónde ni nada. Y en ese momento lo único que piensas es que está lloviendo muy fuerte, ¿no? Es como tu primer pensamiento, está lloviendo como nunca. Porque además creo que por ahí en la misma sentencia que ahorita vamos a entrar, se dice, pues es que es una sentencia que no se había visto en 40 años, me suena, pero no se había visto como hace 40 años con todo lo que implicaba que fuera 40 años después, es decir, un fenómeno ya de una población más densa en el municipio de Colorado, porque es un municipio que empezó a poblarse en los años 50, 60, esto pasó en 2009. Entonces, pues no había tanta gente como la había en el momento de que ocurre este desastre, ¿no? Claro. Entonces tú dices, bueno, pues es que se está metiendo toda esta agua y ¿por qué? ¿No? Si se supone que estamos en una zona urbanizada donde ya tiene que estar garantizado que va a haber un correcto servicio público Claro. con relación al tratamiento de agua, con relación a, ¿cómo se llama? Oye, y aparte sumarle con una zona metropolitana, ¿no? O sea, Claro. que dices, oye,
cierto que como metropolitana entra el hecho de lo que dices, oye, toda la población que hay y como consecuencia de la población, pues todo el tema de drenaje, desagüe, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues también tenía que pensar en oye, si es una zona metropolitana donde pues no se supone, pero uno pensaría a primera o por lógica el hecho de pues, aquí debería estar todo un poco más controlado, ¿no? Por el mismo tema. También pues, está urbanizado y ya es una zona donde te dijeron, aquí puedes vivir, es porque hay las condiciones para eso, ¿no? Y si vas a invertir en tu patrimonio, pues ahí. Claro, es como lo que pasó en 2007 también, el sismo que hubo aquí en la Ciudad de México, horrible, que mucha gente perdió sus casas y no se les vienen abajo, pues invirtieron todo su patrimonio en un departamento, en una zona de alto riesgo, altísimo riesgo, que no tenía como estas condiciones de seguridad necesarias para una zona de altísimo riesgo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que empiezas allá? ¿Dónde tienes que voltear a ver? Pues sí, al Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado tiene que garantizar que haya estas condiciones, ¿no? Entonces, ahora, el tema es que el Estado pues puede equivocar, puede tener errores, puede cometer actos, puede hacer omisiones, que es justo aquí lo que sucedió, un acto omisivo. Y suena muy contradictorio que digo un acto omisivo, porque un acto cumple alguna idea de actuación, de hacer, pero en realidad lo vamos a dejar en que puede hacer, o el Estado puede hacer o dejar de hacer. Y ambas son una responsabilidad. Pero todos te llevan a una responsabilidad si es que se hace de manera que te signifique un perjuicio, ¿no? Entonces tenemos este procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado. Hay una ley específica que es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que establece este procedimiento para poder obtener una indemnización en los casos en que ocurran omisiones estatales que te generen un perjuicio como gobernado, pero es muy importante señalar cuando no estés obligado a resentir esa afectación, ¿no? La responsabilidad del Estado tiene que ser objetiva y directa, los términos de esta ley. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿No? Antes de 2002, la responsabilidad que podías tú reclamar a una autoridad del Estado se quedaba en el servidor público. Okay. ¿No? O sea, tú te ibas con el servidor público, ¿no? Fulano de tal, director de tal, ¿no? Subdirector de tal, no sé quién tuviera. Sí, quien tuviera el cargo. Entonces, ya si se demostraba que había una responsabilidad por parte del servidor público, bueno, pues decían, no, pues tiene que indemnizar, ¿no? Y ya si al servidor público pues ya no le daba la vida del dinero para indemnizar en particular, pues el Estado pues no. Entonces, en 2002 dice, no, el Estado tiene que tener una responsabilidad objetiva y directa, eso se refiere, ¿no? El Estado es directamente responsable, con independencia de que después el propio Estado puede irse en contra de su servidor público a través de procedimientos internos, que es otro tema. Eso es materia de otra ley, pero eso va a ser independiente, ¿no? Aquí esta ley surge ante la necesidad de crear un mecanismo de decir el Estado es directamente responsable y contra los pagos, sí, ¿no? Entonces, este es un poco el sentido de la ley. Ahora, el hecho de que diga el Estado no va a poder indemnizar una afectación a partir de una conducta o una obligación de hacer o de no hacer que pues evidentemente pues o hizo o dejó de hacer y te afectó, quiere decir que cuando no tenías la obligación como gobernador de resentir la afectación. Por ejemplo, todos estamos obligados a verificar, ¿no? Está establecido así en una ley, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, por lo menos, tenemos que verificar y pagar los derechos por esa verificación. ¿Qué pasa si no lo haces? Pues te van a multar, te van a cobrar alguna multa y además tu coche se va a ir a corralón, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eso pasa y el Estado hace esa cosa de que te cobra una multa o te lleva al corralón, tú estás recibiendo una afectación, pero sí estás, no es que si estás como obligado a resentirla porque en realidad está previsto en una ley, era tu obligación, impacto social, era tu obligación, no lo hiciste, entonces pues te sanciono, te perjudico y sí estás obligado a resentirlo. Claro. Pero hay otros casos como de esta sentencia en donde el Estado más bien lleva una afectación o sus conductas llevan a una afectación que en realidad el gobernador nada más dice, ay, pues de dónde vino esto, o por qué, ¿no? No me porté mal, no tenía una obligación como tal, ¿no? Hay muchísimos casos, como el que vamos a platicar ahorita,
Y entonces ahí pues te das cuenta de que tú como gobernador, como gobernador no teníamos por qué resentir esa afectación. Y es ahí cuando entra la importancia del conocimiento de este procedimiento, porque pues a partir de él podemos ir en contra de una autoridad estatal, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que pasó en este caso de Valle Dorado, ¿no? La gente, algunas personas, porque además es bien importante señalar que este procedimiento pues, no se conoce tanto, ¿no? No. O sea, no se ejerce muchas veces por ignorancia, precisamente de saber que existe, de que está vigente, de que tú puedes acudir en cualquier momento a la dependencia que te afectó a solicitar esta indemnización y decir, oye, yo no estaba obligado a resistir esto y lo que tú hiciste o lo que dejaste de hacer provocó que yo te hubiera afectado. Que de hecho, a ver si lo vemos en un tema del día a día, no en temas a lo mejor como estos que son extraordinarios. Por ejemplo, cosas comunes, los baches. Claro, eso es un que O sea, es muy común en Ciudad de México, Estado de México, bueno, en todo el país yo creo, pero el caer en un bache. Y como consecuencia de ello es muy común que tu llanta pues, muere, ¿no? Claro, ¿cuánto cuesta una llanta? Pues muy barata, mínimo 3,000 pesos. O sea, Exacto. Ahora imagínate si fueran las dos de un lado, o sea que caíste 2 veces en el bache. y Pues, aunque no. las compras usadas, ¿no? Implica un Claro. precio que tú, la verdad es que no tenías previsto como que tener que desembolsar en el momento en que te caes en un bache. Exacto. Y hay muchísimas personas, pues que justo por lo que dices, o sea, por la ignorancia de que no tenemos conocimiento de este procedimiento, ni siquiera de que existe una ley, dices, ay, bueno, pues que hay un bache y te sobas el todo y tienes que pagar 1 o 2 llantas, no tengo idea, ¿no? Pero sorpresa, entra justo este ejemplo, ¿no? Sí, De, no. no Y es es que además, responsabilidad hay del que Estado. decirlo, ¿no? Ya cuando una vez que estás dentro del procedimiento, no es como lo más fácil de tú lees la ley y dices, qué bonito es, o sea, aquí me van a indemnizar, qué padre. Pero no es como que vayas, de no sé si al día siguiente salgas con un paño periódico diciendo te vamos a dar, no sé qué cantidad, ¿no? Sí hay que no, probarlo, ¿no? hay Es que parte del probarlo, pero procedimiento. además es complicado porque comentabas, pero pues, hay que tener en consideración que el procedimiento existe, hay que accionarlo. Ahora, Muchas veces es el tiempo también. sí, obviamente, y, o sea, el tiempo, el dinero, todo lo que te va a llevar para seguimiento, ¿no? Ahora, creo que en esta parte de la responsabilidad patrimonial del Estado, lo que nos comentaba de, bueno, acción u omisión por parte del Estado, vaya, ¿no? Pero para que se dé este supuesto que está en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, si mal no recuerdo, es el primer artículo, ¿no? Donde señala qué es y cómo se da esta parte objetiva y directa, ¿no? Creo es importante, salvo que me corrijas, el hecho de que no haya como un dolo por parte de la autoridad, ¿no? O sea, Entonces, simplemente realidad, es una omisión. entonces, en Vaya, realidad, en el ejercicio de la actividad estatal nunca va a haber un dolo porque tiene una finalidad de interés público, lo que dice el gobierno, ¿no? Entonces, claro. pues sí, no va a haber nunca un dolo en su actuación, ¿no? Entonces, pues eso es como importante tenerlo en cuenta. Ahora, justamente la ley establece excepciones, ¿no? Y una de ellas es precisamente cuando haya, por ejemplo, que sean como eventos causados por la naturaleza, ¿no? Que Caso fortuito, llueve, fuerza mayor, etcétera, etc. etcétera, ¿no? Y otro, y es importante tenerlo en cuenta para este caso fundamentalmente, ¿no? Porque sí sucedió algo al respecto. Ajá. Y entonces vamos entonces a entrar como un poquito a la sentencia, pero a partir de estas ideas generales que ya les hemos dado, porque en realidad redundan en todo esto, ¿no? Nada más es aterrizar las personas que particularmente se vieron afectadas. Y que de hecho vivían en ese fraccionamiento que señalaba Valle Dorado. Entonces cuando dicen, oye, lo que señalaban, ¿no? ¿Quién le echamos la culpa? Pero ahora, un poquito antes de esto, ¿cómo se dan cuenta estas personas que hay alguien a quien echarle la culpa? Vaya, ¿no? O alguien que se debe hacer responsable. Porque a lo mejor como el ejemplo del bache, pues a lo mejor decían, oye, pues que llovió mucho y pues, ¿qué iban a hacer las autoridades? Oye, imposible, pues salvar 2.500 viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se dan cuenta por esta partecita de, bueno, evidentemente entra en ese momento pues, protección civil, etcétera, etcétera, todo lo que ya platicábamos, ¿no? Pues porque se colapsa este túnel, ¿no? Y dices, a ver, ¿cómo se puede colapsar un túnel que pues se supone tiene la infraestructura suficiente para estar en una exacto? Entonces es ahí donde dicen, a ver, algo aquí no está bien, entonces, ¿qué está pasando, no? Primero, ¿quién es responsable? O sea, ¿quién es responsable de llevar esta parte, digamos, hidráulica
que conlleva el túnel, porque como te comentaba, fue hecho por eso, para que no se desbordaran los ríos exacto, alrededor. Entonces, ¿quién es la autoridad responsable de llevar todo este tema hidráulico de México, digamos, con agua, ¿no? Entonces, lo primero que hacen estas personas, pues, se van con agua, dicen, oye, Es que, bueno, es importante señalar que este procedimiento conforme a la ley, para iniciarlo hay que ir con la autoridad a la que estimamos que es responsable. En este caso ellos identificaron que era con agua, con todas estas atribuciones que tienen, y que luego no es muy fácil de identificar, ¿no? ¿Qué hay que hacer como ciudadanos? Pues luego no es tan fácil de decir, pues, ¿a quién? ¿No? claro, Pero un buen punto de partida es darle un ojo a la ley de la Administración Pública Federal, que era la ley de la Administración Pública Federal, porque ahí vienen desglosadas todas las autoridades y a partir de ahí podemos identificar cuáles son cuáles. Y a partir de esa, cuando ustedes buscan cierto organismo, les van a despegar todas las autoridades, tienen una normatividad interna en la que les describe esta autoridad es esto, hace esto y sus obligaciones son estas, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos ver también qué le tocaba a cada autoridad, etcétera. Entonces, sí, porque a lo mejor en este caso hubiéramos dicho, oye, ¿quién el ayuntamiento? ¿Quién hizo la obra? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero es así como, pues, se va identificando, ¿no? Y llegan a Conagua en este caso. Y, pues, como decías, primero adelante con agua. Básicamente es un, oye, indemnízame por, y ya es listo, ¿no? O sea, todo lo sucedido. Conagua dice que no, básicamente, y es cuando ya se van directamente, y quien es la responsable de ver estos temas, en este caso, bueno, más bien la facultad para ver estos temas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes fiscal y administrativa, ¿no? Sí, exactamente. Es que ya después, o sea, el procedimiento es ir ante la autoridad y ella te debe de resolver si te indemniza o no. Por supuesto que todas las autoridades van a decirte que no. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con un tema de presupuesto. Porque imagínate, si te dicen, ok, sí te tengo que indemnizar, ¿de dónde va a salir ese dinero? No va a salir, como decíamos, la responsabilidad es objetiva y directa. Entonces, tiene que salir del ente estatal. Y entonces, ¿quién es ahorita, por ejemplo, en este caso? Pues la Comisión Nacional del Agua. Entonces, ella tiene que indemnizarte a partir del presupuesto que tiene. Pero nosotros sabemos que cada año se aprueban presupuestos y van a tener topes. Entonces, ¿cuánto dinero vamos a destinar a este tipo de indemnizaciones? Porque además, esto es con agua, pero hay muchísimas autoridades que tienen muchos temas que podrían, ubicarse perfectamente en procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado. De hecho, estadísticamente las que más tienen, y por supuesto que lo sabemos, y no es como que destapemos nada novedoso, pues es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, ¿no? Por temas de negligencia médica, cuánta gente no se muere, cuánta gente a lo mejor pierde miembros de su cuerpo por una mala praxis médica, por falta de insumos, etcétera. Entonces, pues tener en cuenta esto, ¿no? ¿Y de dónde va a sacar el IMSS? No lo suficiente. Si ni siquiera tiene para completar, para que haya suficientes medios. Exacto. Pues, entonces, la ley lo resuelve un poquito diciendo, no, pues si no te alcanza en este ejercicio, lo vas a ir, le vas a pagar particular. Basta de ver 5 ejercicios siguientes, ¿no? Sí, porque además, aunque la ley imponga un tope, nosotros debemos recordar algo, lo comentábamos en el primer episodio, que si no lo han visto, véanlo, porque ahí comentamos una sentencia que cambia cómo vamos a ver todos los asuntos en México a partir de derechos humanos reconocidos internacionalmente, y a nivel internacional la responsabilidad patrimonial del Estado no tiene un tope. Entonces, sí podríamos decir, oye, aplica ese tope porque aquí me dicen que puede ser. Claro. Entonces, eso es también como importante tener en cuenta para las autoridades, y es que hasta ellos les puede servir, hasta las propias autoridades, ¿no? Para decir, si incumplo con esto, puedo generar claro. Un problema mayúsculo a la institución, y muchas veces no tenemos esa cultura, ¿no? Y también, o sea, hay un tema, yo creo que en general, de parte de cultura en torno al servicio público, tanto de quienes están fuera como de quienes estamos dentro, ellos somos servidores públicas. Entonces, es un tema. Es todo un tema, pero lo que sí, la convicción que sí tenemos clara es que nosotros estamos abocados a un servicio público que tenemos que prestar por determinadas
reglas que están vistas desde nuestros reglamentos, etcétera. Entonces, a eso es a lo que nos tenemos que apegar, ¿no? Exacto. Y sí, o sea, volviendo un poquito, tal como decías, ¿no? Cuando la autoridad te va a decir, oye, sí, pues hubo una omisión, te voy a indemnizar. Además, suman el hecho de que si lo hace, como señalabas, o sea, hay un tope en su presupuesto, e imagínate, va a ir el vecino y le va a decir, oye, sí me indemnizó, no va el otro vecino y el otro vecino, Claro, y ¿cuántas casas fueron? 2.500, imagínate. Imagínate que se unen. Exacto. O sea, no, o sea, no les hubiera dado ni 20 ejercicios, yo creo, o sea, no. Y entonces, es lo más común que digan, no. Te va a negar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tienes una negativa de una autoridad que es parte de la administración pública, que es todo el Poder Ejecutivo y Secretarías de Estado, ¿no? Y todos los organismos que dependen de ellas, como los descentralizados, que son como un poquito autónomos, ¿sí? Digo, para entender un poco más, todo eso es susceptible de revisión ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es, ahí vas, tocas la puerta y dices, oye, ¿sabes qué? Mira, le pedí a Conagua, Me dijo, amable y respetuosamente, porque además está relacionado con derechos de ejecución, sí, fui y le pedí amablemente, pues que mira, afectaron esta omisión de lo que le tocaba hacer, que no hizo, llevó a que yo perdiera el patrimonio o parte del patrimonio. Y entonces me dijo que no, entonces por eso vengo a ti. Y entonces el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues inicia un juicio en contra de, ¿no? Es la autoridad demandada y en particular, bueno, pues es el demandante y es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien va a decidir si la negativa a la indemnización es legal o no, si está bien. Estuvo bien o no que negar, ¿no? Exactamente. Y hace pues, su respectivo estudio en un juicio, vaya, claro, en este procedimiento, evidentemente, pues, el demandado ofrece sus pruebas para decir, oye, si es responsabilidad o era responsabilidad de Conagua, y por lo tanto es su responsabilidad indemnizarme por daños en mi patrimonio y también por daño moral, ¿no? Luego, pues, hay que mandar llamar a Conagua de, oye, a ver, ¿es cierto, no es cierto? Ajá, ¿qué sucedió? En este caso, pues, llega Conagua y dice, no, claro que no. Básicamente, Conagua dice, oye, hubo lluvias extraordinarias. Obviamente, sí había una buena, digamos, infraestructura respecto al tema hidráulico. No fue que se colapsara este emisor poniente por omisión mía, vaya, sino porque pues, las lluvias, como decías, de hecho pasaron, creo que fueron las lluvias más fuertes en 40 años, no sé cuánto, aproximadamente 100 milímetros o algo así. Sí, ¿no? estaba muy disparada la diferencia con respecto a otros años. Exacto, o sea, Conagua dijo, o sea, mi justificación es esta. Sin embargo, presenta sus pruebas y en esas pruebas se van dando ciertos indicios, digamos, que se toman en cuenta en la sentencia para decir, oye, no. Eso es una de las pruebas que ofrece el actor, ¿no? ¿Cuáles son esas pruebas? O sea, hay diversas, pero en específico hay una que es un estudio técnico que hace el Instituto de Ingeniería de la UNAM, ¿no? Ese lo ofreció la demandante. ¿Verdad? Así es. Y por su parte, Conagua también tiene su estudio técnico donde dice, oye, pues no, mira, fueron las lluvias. Pero cuando se hace el estudio de esta sentencia para ver si hay o no responsabilidad patrimonial por parte del Estado, ven este estudio que ofrece el actor de la UNAM y dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los puntos que se destacaron? Fueron varios puntitos ahí a ver, como te digo, aparte de otras pruebas. Pero entre ellos dice, en efecto, Conagua tienes razón porque si fue una lluvia, pues, ¿no? O sea, después de no sé cuántos años, como lo decís, ¿no? Sin embargo, como tú mismo Conagua estás diciendo en tu estudio técnico, omitiste algunas cosas. Entonces, ¿cuáles son las cosas que va omitiendo Conagua? O omitió más bien Conagua en su momento? Vele, no sé si las recuerdas, yo creo que fueron varias, pero vamos viéndolas, ¿no? Fue el hecho de, a ver, para empezar, en su momento, tú mismo admites que la población fue creciendo, ¿no? Como lo platicábamos al inicio. Que no recuerdo si el emisor poniente tenía 40 años desde que se había hecho. El tema es que lo que Conagua dice, a ver, yo no fui. Sí, es lindo que yo no fui y yo no soy responsable de algunas cosas, porque en primer lugar lo dijo en la excepción de la ley, la que
acabamos de comentar. Dice, esto fue un evento que me lleva a colocar en un caso fortuito de fuerza mayor, entonces no voy a ser responsable porque la misma ley me saca de la responsabilidad si ocurren estos eventos. Claro. Entonces, lo que le dice la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, le dice, mira, sí, es indudable que yo horrible, es indudable que no haya llovido así en 40 años, pero conforme a tu normatividad, tú tenías la obligación de sí llevar a cabo determinadas acciones. La primera, pues, verificar el mantenimiento de toda esta infraestructura. En segundo lugar, también ya se te había advertido que había fisuras, etcétera, en que justo acaban de ocurrir antes de los hechos por otras inundaciones, ¿no? Exactamente, ya venían alertando incluso los mismos vecinos de la zona de que estaban en un riesgo por esa situación, Claro. no se le daba mantenimiento, y además, y además con agua también dice, oye, pues es que el hecho de que la población también creciera, el tema de urbanización, no es un problema. No, pero ahí es mi culpa. De cierta forma lo acepta, ¿no? Exactamente. Y además otra parte, perdón, también acepta el hecho de que, oye, aparte hay otros dos municipios que, de los cuales se llegaba el agua y que no estaba permitido, porque se supone que este emisor en su momento es hecho para ciertos municipios o ciertos fraccionamientos, etcétera, ¿no? Y la misma Conagua dice en su contestación, ¿no? Cuando se defiende, oye, pero aparte que está creciendo la población y todo eso, pues es que estos dos municipios no cabía su agua y, ok, entonces estás aceptando. Estabas obligado, porque además es otra cosa hay una prueba que era el plan de desarrollo de Un plan 94 a 2010, donde ya se analizaban todas estas problemáticas que estaban teniendo con relación a que la población estaba creciendo en el municipio, y entonces teníamos que adecuar la infraestructura, como pues nada más a grandes rasgos, hacerla más grande y suficiente para toda la población que estaba llegando a esos lugares, y eso es algo que Conagua no hizo. Y como parte de este plan también que señalas era hacer otro emisor paralelo, porque justo la misma Conagua dice, básicamente ya no era suficiente, ¿no? Por eso llegó a esto, o sea, pues obviamente colapsó. Sí, porque ya venía de varios años. Claro, porque tal vez evidentemente fue una lluvia pues súper extraordinaria, pero no hubiera logrado que, bueno, más bien si no se hubiera colapsado este emisor, no se hubieran desbordado los ríos y como consecuencia de no se hubieran inundado 1.500 casas, que tal vez hubiera habido muchísima lluvia, no sé exactamente qué hubiera sucedido, pero por lo menos esto como tal, no. Exactamente. Entonces, una vez señaladas como estas pruebas, básicamente lo que se va resolviendo es el hecho de, a ver, había un conocimiento por parte de Conagua que se necesitaba, perdón, esta vigilancia a la cual está obligado, como señalabas. Y es que además es eso, o sea, se necesitaba eso y sí estabas obligado y tú mismo reconoces, ¿no? O sea, exacto. Sí, o sea, se defiende diciendo fue la lluvia. Exacto, y evidentemente cuando se hace este túnel de emisor poniente, pues fue algo provisional, porque justo creo cuando se hace más bien, pues la justificación fue oye, ya está creciendo la población, hay una mancha urbana, evidentemente pues todo este tema de drenaje, de desagüe y etcétera, pues no está alcanzando, o sea, no da para más, y por eso se hace este emisor. Entonces ya tenías conocimiento de que había pues, problemas, digamos. Sí, problemas de suficiencia y problemas de que además del que estaba, pues ya estaba fisurado, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante en estos procedimientos las pruebas, ¿no? Porque además, quien tiene que acreditar la conducta de la autoridad o la omisión de la autoridad es el particular, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, aquí quien vino y demandó, pues trajo este estudio de la UNAM, ¿no? Trajo este plan el plan que había hecho exactamente para que advertía, ¿no? Que estaba creciendo mucho la población y que había la necesidad de crear un túnel paralelo, ¿no? Entonces, todas estas cosas son elementos de prueba que al tribunal le sirvieron para decir, ¿sabes qué? Si era tu responsabilidad, omitiste todas estas actuaciones y eso derivó en que por muy fuerte que fuera la lluvia, no debiera haberse desbordado. Ellos no tenían por qué haber resentido en su patrimonio esta afectación y no nada más en su patrimonio, porque también es bien interesante y ellos dicen, es que también sufrí una afectación desde el punto de vista psicológico,
y eso tiene que ver con el daño moral, ¿no? Porque ellos reclamaron dos cosas. El daño patrimonial derivado de que perdieron pues prácticamente todo el primer piso de su casa, y además creo que carros, Sí. y además el daño moral porque pues, tengo ataques de ansiedad. Sí, cada vez que llueve pienso que se va a desbordar otra vez y voy a perder mi patrimonio, ¿no? Exactamente. Entonces, la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que resuelve este caso, analiza todas las pruebas y en primer lugar... Para la indemnización. Exactamente. Llega a la conclusión de que, a ver, todas las pruebas me conducen a justo determinar que si omitiste lo que tenías que haber hecho, que ellos resultaron afectados, ¿no? Trajeron todas sus pruebas, porque además ellos llevaron sus pruebas que acreditaban cuánto costaban sus muebles, Sí. todo lo que se afectó de la fachada de su casa, etcétera, lo llevaron. Tema psicológico, llevaban cuánto con patrimonial, claro. O sea, acreditaron todas estas cosas. Que de hecho, primero, o sea, en la sentencia básicamente se resuelve, como decías, uno, o sea, responsabilidad patrimonial del Estado, sí, por lo que ya señalamos. Pero lo importante ahorita lo que quiero destacar es que son dos cosas. O sea, sí, la responsabilidad primero patrimonial, o sea, perdón, la afectación patrimonial con los bienes materiales, y es ahí donde dicen, no, pues es que traigo todo esto, todas estas cotizaciones de mueblerías y todo, ¿no? De lo que me va a costar reparar mi casa y comprar nuevos muebles, claro. ¿no? Entonces traigo todas estas cotizaciones, pero además desde el punto de vista del daño moral, pues llevaban un dictamen donde decía que tenían pues sí, algunas repercusiones a nivel psicológico, de ansiedad, de reminiscencias hacia los hechos, miedo a lo mejor, ¿no? Y entonces estas dos cosas, pues una es un daño patrimonial desde el punto de vista de todo lo que perdieron material y un daño moral desde el punto de vista de sus emociones, de sus sentimientos. Claro. Y para eso nos agarramos del Código Civil Federal, ¿no? Que en este código hay un artículo que se llama 916, que dice que es el daño moral y son todas esas afectaciones que tienen las personas en sus emociones, en sus sentimientos, en la apreciación que tienen otros de ellos mismos, ¿no? Es interesante porque esta ley también debe verse desde el punto de vista de otras leyes, ¿no? Y para efecto de daño moral se agarra el Código Civil Federal. Entonces, ya cuando analiza el Tribunal Federal de Justicia Administrativa todas estas cosas, dice si eres responsable y si están afectados desde estos dos aspectos, y entonces sí es procedente la indemnización. Y es interesante ver este tipo de sentencias porque la sala, pues sí está obligada además de decir, no nada más a decir, sí pasó, sí eres responsable, entonces debes indemnizarle, sino también te tiene que decir cuándo, ¿no? Y entonces con base en estas pruebas, por eso es bien importante las pruebas de cuantificación, porque ellos llevaron estos dictámenes como de todo lo que les va a llevar a gastar, ¿no? Sí. En la recondicionamiento de su casa, y además lo que tienen que erogar por terapias, ¿no? Para psicológicas, para... Llevan como cierto presupuesto, ¿no? Exactamente, entonces ellos pues llevan esos elementos y además también la sala dice, no, y además, fíjate que además pues se tienen que medicar, ¿no? Van a necesitar medicamentos y hasta en eso le dice, una caja de tal medicamento, que es el que normalmente cuesta tanto, cada uno va a necesitar, porque además son 4 personas, pero que somos que vivían en la casa, sí. Entonces todos van a necesitar tantas terapias, más o menos, de 12 a 18 sesiones, van a necesitar tantas cajas de medicamentos, entonces todo esto asciende a tal cantidad y es lo que les vas a tener que pagar, ¿no? Y la cierta separación, ¿no? De daño patrimonial es tanto, con base en las pruebas que me trajeron, y daño moral. Exacto. Así que, con agua, entonces, con agua porque tienes que pagar, ¿no? Entonces, pues ya ahí ya no queda de otra. Obviamente, bueno, es importante señalar que en contra de las sentencias que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, proceden 2 instancias, ¿no? Ya sea, por ejemplo, para los particulares, tenemos el juicio de amparo, ¿no? Y para las autoridades hay un recurso que se llama recurso de revisión, ¿no? Entonces, esto lo conoce el Poder Judicial de la Federación a través de tribunales que se integran también colegiadamente por 3 magistrados cada uno, y la autoridad con agua se fue a este recurso de revisión, impugnó la sentencia de la Conagua, de la sala, pero pues, le dijeron que no, quedó firme y entonces pues obviamente Conagua tuvo que cumplir con esta sentencia, ¿no? Entonces es importante. Y aparte de esta cantidad, si mal no recuerdo, para cada uno,
¿no? O sea, si mal no Sí, recuerdo, porque el tiempo tenía como 400,000 pesos. acabamos de comentar, es justo que lo hizo para cada miembro de estas personas, o sea, eran 4. O sea, cada Y uno dijo, le puede cada dar todo esto. uno, mira, cada uno necesita de 12 a 18 sesiones de terapia y cada terapia cuesta tanto. Entonces, va a ser esto, ¿no? Además, cada caja de medicamentos van a necesitar no sé cuántas cajas que para cada uno, Buenísimo. ¿no? Y además, pues mira, te acredito que su refrigerador cuesta esto, que sus muebles, su sala, su biblioteca, no sé, Sí, ¿no? Cualquier cosa, claro. y así es ya Además los seguros de los coches, si mal no recuerdo, ¿no? todo eso entró en esta cuantificación, y pues bueno, me dijeron, sí, sí, tienes que pagar, ¿no? Entonces, Vale la pena. es bien interesante este procedimiento, la verdad es que a lo mejor no se lleva tanto en práctica, pero sí debería, porque creo que eso daría lugar a que generemos como, pues sí, la mejora en la prestación de los servicios. Un poco más de conciencia de cómo pues, prestamos estos servicios, ¿no? Que justo como decías, o sea, a lo mejor nosotros tenemos el ejemplo de que somos servidores públicos y tenemos esta parte de eso es nuestro trabajo, ¿no? O sea, porque desgraciadamente yo creo que a todos nos ha tocado ver, pues hacer el trámite que tienes que hacer y es como o de malas o lo que sea. Y es que todos los mexicanos tenemos la conciencia, la idea de que cuando tienes que hacer un trámite es a perder todo el día, se hace súper engorroso, ¿no? Tenemos una muy mala impresión de los servidores públicos y la verdad es que es justa, porque sí es cierto, o sea, pues vas... Es mayoría. Ya siento yo mi percepción es que, por ejemplo, muchas cosas ya puedes hacer vía electrónica y eso ha mejorado mucho porque ya no tienes interacción con servidores públicos, Claro. sino que ya hay unos que ya hasta tienen chatbots, ¿no? Entonces, eso mejora, ¿no? Porque el chatbot tiene sentimientos de ira, de enojo, de que tuvo una mala mañana. Claro, y es que creo que entra esa partecita de como servidor público, ¿no? El hecho de, a ver, independientemente que obviamente eres un humano, obviamente, no sé, lo que dices, tuviste una mala mañana, No sé. sí, había tráfico, llegaste a la oficina todo así, es tu trabajo, o sea, al final de cuentas, o sea, es nuestro trabajo el hecho de pues, prestar un buen servicio. Y sí, yo creo que es muy importante esto que dices en el sentido de que tal vez todo esto, o sea, el, digamos, jaloncito de orejas y el de castigo, tienes que Ayuda a cumplir todos. con esto, claro. Ayuda a todos. Y además, es que, por ejemplo, las autoridades, sí, yo creo que sí podrían tener miedo a este procedimiento, pero es que es necesario. Y además, a ellos mismos les sirve, porque imagínate, por ejemplo, el IMSS, ¿no? Que tiene muchísimos problemas de que no tiene insumos. Entonces, mucha gente, la verdad, es que esto es cierto, o sea, llegas al hospital o a la clínica y te dicen, es que no te puedo hacer el estudio porque el aparato no sirve. Es que no te puedo hacer este tratamiento o esta intervención porque no tengo los insumos. Entonces, con este tipo de procedimientos, a la hora que ven las indemnizaciones, pues te das cuenta de que una indemnización puede ser más cara que comprar el aparato. Claro. ¿No? Entonces, por eso es importante que sí se ejerzan estas denuncias. Pero que de hecho a lo mejor no hay tanta conciencia, digamos, por lo mismo, porque no hay conocimiento de este procedimiento. Ajá, porque si no, imagínate cuánto estuviera ahí. Bueno, tiene, de hecho, de por sí, tiene muchísimo. claro. Pero imagínate cuánto estuviera así, o sea, yo creo que pues, a todos nos toca en el día a día una cosa o la otra, ¿no? No nos vayamos muy lejos. Voy a poner un ejemplo que no va como tal al hecho de la responsabilidad patrimonial, pero la verdad es que en un año, casi 2 años, que tiene conmigo, no hay cartillas en esto, o sea, no hay el papelito, no hay. ¿Sabes cuál es su cartilla? Una hoja, imagínate, donde la van poniendo sellitos, porque no hay dinero para las cartillas. Y como eso mucho. O sea, es un ejemplo bien chiquito, pero justo, ahora imagínate si te vas por la parte de un tratamiento. Sí, justo le das a la esencia la carencia que hay muchísimas. Claro, no, o sea, Dios guarda y te... No, y la gente ha perdido miembros, ¿no? Claro. Etcétera. Entonces, es bien grave, ¿no? Entonces, sí, sobre todo cuando ya afectan la vida de las personas, claro, a la salud de las personas, es muy grave. Entonces, sí que existe este procedimiento. La ley es muy chiquita, la ley tiene como 15 hojitas, o sea, es muy pequeñita, sí. Pero sí te abre el camino para todo. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas no puedo hacer?
ya sabemos por lo menos el tip del bache. El bache, y es importante sí ejercerlo y tener la conciencia pues, sí, o sea, el camino puede ser llegar a ser tortuoso, a lo mejor sí, ¿no? Pero yo creo que mucho es la suficiencia de las pruebas, ¿no? Y creo que La paciencia y creo que de tenemos llevar el buenos procedimiento. jueces. Sí, Creo que tenemos muy totalmente. buenos jueces, entonces, pues el procedimiento está ahí previsto y no es el primer caso, hay muchos casos sobre responsabilidad patrimonial del Estado. A lo mejor toca aspectos como más de índole material, patrimonial, pero hay casos graves que llevan hasta vida de personas. Y que justo lo que comentamos hace ratito, lo que hace tal vez diferente este caso es que se juntó, vaya, este tema de pues, las inundaciones, pero también se junta con la responsabilidad patrimonial, ¿no? Y es donde hace esta sentencia el tribunal y dice, oye, sí, pero también, ¿no? O sea, sí hubo acá, pero también tiene sí, no, dice, reconozco que yo vivo como nunca, pero tú tenías obligaciones. Claro. Y que de hecho en el día a día pues no sucede tanto, ¿no? Entonces tal vez el tener conocimiento de esta ley nos lleve a hacer estos temas y vaya a llevarlos a cabo, porque en nuestro día a día no pasan cosas tan extraordinarias, no usualmente vaya. Entonces es más fácil, digamos, entre comillas, probar oye, era tu responsabilidad, ¿no? Y tener pues un poquito de conciencia en esto para poder, pues empujarnos a nosotros como servidores públicos. Conocimiento, o sea, más o menos de dónde investigar, que también es una forma de que la gente, la ciudadanía se acerque a sus autoridades y sepa quiénes están, para qué están y qué obligaciones tienen, porque a partir de eso puede determinar hasta lo que no se imaginan, de quién está obligado a y cómo está afectando, ¿no? Entonces, eso es la conclusión de este caso, que creo que es interesante por estas situaciones, Daniel. Totalmente existe y pues hay que ejercerlo. Ya veremos si después vemos ahí algún tema ya enfocado a servidores públicos, pero por lo pronto creo que nos quedamos con esta parte de que se puede hacer como responsabilidad patrimonial del Estado. Sí, porque lo que dices es cierto, o sea, primero, pues acabamos de comentar, ¿no? La ley dice, ya si el Estado, la entidad, secretaria de Estado, etcétera, etcétera, inicia un procedimiento contra el servidor público que estaba encargado específicamente de llevar a cabo la actividad, pues eso ya es un tema aparte y es un tema de una ley diferente que, como dices, vamos a ver qué encontramos por ahí. Sí, justo para a lo mejor aprender a diferenciar cuándo es contra vaya el servidor público y cuándo es contra el Estado. Pero bueno, por lo pronto, pues creo que muchas gracias por vernos y escucharnos el día de hoy. Nos vemos en nuestro próximo episodio, el 5º de Sentencias en Confianza, el próximo 3 de julio a las 6 de la tarde. No olviden seguirnos en redes sociales, al Colegio Comprender, ahí podrán encontrar alojados los episodios de este podcast y también del podcast hermano de Pulichas Chilango, no se lo pierdan, también tiene temáticas bien interesantes. Y bueno, nos vemos aquí en 15 días, Dania. Sí. Muchas gracias por prestarnos atención y esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Y bueno, seguimos en contacto. Coméntenos, pregúntenos cosas si desean, denos muchos likes o no, si no quieren, no quieren nunca eso. Déjanos, por favor, que tengan muy buen día. Gracias. Muchas gracias.